San Buenaventura. San Buenaventura nació en 1227 en Bagnorea, aldea de la Toscana. Se cuenta que de niño estaba enfermo. Pasó por allí San Francisco, le curó y lo llamó a la sociedad de los hermanos menores. Parece que el Serafín de Asís quiso dejar una centella de su espíritu en el doctor Serafico. La Sorbona de París vibraba con las discusiones de los grandes maestros, Guillermo de Santo Amor, Alberto Magno, Siguer de Brabante, el doctor irrefragable Alejandro de Jales y el doctor Angélico Tomás de Aquino. Todos comentaban a Pedro Lombardo, y tras él estaban Aristóteles y Averroes. Cuando Buenaventura llega a París, se horroriza ante tantas disputas. Él busca la paz y la parte de verdad de las opiniones ajenas. Sigue sobre todo a Alejandro de Jales, mi padre y maestro, y heredará su cátedra. Empieza comentando a Pedro Lombardo, el maestro de las sentencias. Sorprende su definición de la teología como una ciencia afectiva, tanto como la inteligencia habla al corazón en el comentario que publica sobre Pedro Lombardo. Es obra de especulación y edificación a la vez. Buenaventura, como antes San Anselmo, pertenece a la escuela agustiniana. Era un temperamento agustiniano y platónico, pero tiene también grandes influencias aristotélicas. Seguía también el criterio socrático, según el cual la ciencia debe servir para hacernos mejores y conducirnos al amor. Por eso sus opiniones tienden siempre a despertar la piedad, a enaltecer la idea de Dios y a resaltar la vanidad de las cosas creadas. Para San Buenaventura, como para San Agustín, la unión del alma con Dios es el término de toda ciencia, y esto se verifica por el amor. Por eso su enseñanza es más afectiva y práctica que especulativa. No le importa el método escolástico, con tal de hacer más virtuosos a sus discípulos. Si Tomás se esfuerza, sobre todo, por iluminar las inteligencias, él busca más inflamar los corazones. Los dos se encontrarían muchas veces. Sin duda, se comprendieron y se estimaron. Eran complementarios. El uno dice a Dante, fue todo seráfico en ardor. El otro fue un esplendor de luz querubídica. Cuando los hijos de Francisco y de Domingo se multiplicaron, muchos vieron que empezaban a perder influencia, y prendió entre ellos la envidia ante el ascenso de los frailes mendicantes, encabezados por Guillermo del Santo Amor. Tomás y Buenaventura se unieron para desenmascararles. Buenaventura publicó De Perfectione Evangelica, apología apasionada de la perfección cristiana, que dejó malparados a los difamadores. San Buenaventura es una de las personalidades más ricas que ha habido en la Iglesia. Es predicador y profesor, filósofo y poeta, teólogo y místico, y todo en grado exemio. Es un buen gobernante cuando a los 35 años es elegido ministro general de los franciscanos. Con suavidad y energía anima a los hermanos relajados y frena a los extremismos de los fraticelos. Es un gran escritor, como lo muestra en el Soliloquio, los 3 caminos sobre la oración, la meditación y la contemplación, el Hexameron, el itinerario de la mente hacia Dios, que es un retrato de su misma vida. Por fin, en el monte Albernia, escribió, entre lágrimas, la vida de San Francisco. Gregorio X lo hace cardenal y obispo de Ostia. En 1273, Tomás y Buenaventura se dirigen a Lyon para participar en el 14º Concilio Ecuménico. Tomás muere en el camino. Buenaventura lleva el peso en el trato con los orientales. Con sabiduría y dulzura consigue que firmen su unión con la Iglesia de Occidente. 8 días después, volaba al paraíso. Otros santos de hoy, Félix, Antíoco, Julia, Justa,
Rosalía, Genaro, Florencio, Felipe. Nuestra Señora del Carmen. Las Sagradas Escrituras celebran la belleza del Carmelo, donde el profeta Elías defendió la pureza de la fe de Israel en el Dios vivo. En el siglo XII, algunos eremitas se retiraron a aquel monte, construyendo más tarde una orden dedicada a la vida contemplativa, bajo el patrocinio de la Santa Virgen María. Con estas palabras presenta la liturgia de este día el libro oficial de la Iglesia. Y el martirologio de este día reza así: conmemoración solemne de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, a la cual la familia carmelitana consagra este día por los innumerables beneficios recibidos de la misma Santísima Virgen en señal de servidumbre. Y profundizando aún más en el rico significado de esta fiesta del Carmen, que para muchas partes del mundo es casi fiesta de precepto o fiesta llena de un rico simbolismo y folclore cristiano y hondamente popular, un estudio y profundo conocedor de esta fiesta y de todo lo que se refiere al Carmelo, escribió: conmemoración solemne de la Virgen del Carmen, fiesta de los beneficios de María al Carmelo, fiesta de la consagración del Carmelo a María. Durante todo el año conservamos un recuerdo de gratitud por los beneficios que hemos recibido de María. Pero el 16 de julio está dedicado expresamente a rendir un homenaje solemne de agradecimiento. El oficio de nuestra Santísima Madre semeja una sinfonía musical en que se canta las relaciones de María y la familia carmelitana. La Orden del Carmen nació a finales del siglo XII, en el Monte Carmelo, especialmente para dar culto y tratar de imitar a la Virgen María. Por ello, desde los orígenes se conoció a los religiosos carmelitas como a los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Aún hoy, este es un título oficial de la Orden que fue enriquecido con muchas gracias e indulgencias a cuantos así llamarán a los carmelitas. Por el 1251, el prior general de la Orden, San Simón Stock, acudía a la Virgen María, como patrona de la Orden, para que le liberara de los enemigos que atentaban contra su existencia, y para ello llegó a componer algunas plegarias. Esta la cantaba cada día los carmelitas: oh flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, da privilegios, estrella del mar. Una noche, la tradición dice que fue el 16 de julio de 1251, se le aparece la Virgen María llevando el escapulario del Carmen en sus manos y le dijo: este será privilegio para ti y todos los carmelitas. Quien muere con él no padecerá el fuego eterno, es decir, el que con él muriese se salvará. Desde entonces empezó a divulgarse esta devoción por todas partes, especialmente por los países latinos, hasta llegar a ser una devoción católica o universal como la misma Iglesia, en expresión del cardenal Gomá. Hoy la Orden del Carmen, en todas sus múltiples ramas masculinas, femeninas y los millares y hasta millones de seglares que visten el escapulario del Carmen, el más popular de todos los escapularios que venera la Iglesia, se halla extendida por todas partes y dan a conocer a la Virgen María bajo esta popular advocación del Carmelo. Es patrona la Virgen del Carmen de varias naciones y gremios, y especialmente la venera como madre y como reina la gente del mar. San Alejo. San Alejo es un caso singular de la leyenda dorada, que ha sido transmitido a través de los siglos sin perder lozanía y frescura. Era hijo de un rico senador romano, Eufemiano. Como hijo único, sus padres le dieron una esmerada educación sin reparar en gastos. Tampoco fueron parcos cuando prepararon la boda de Alejo. La novia también pertenecía a la aristocracia. La boda se celebró en la iglesia de San Bonifacio.
hubo esplendor y grandes festejos. Muchos millones de sextercios se gastó aquel día el rumboso senador Eufemiano. Ya desfilaban los convidados, cuando dijo el senador a su hijo: «Entra en la cámara nupcial, que tu esposa te aguarda». La esposa contaba después lo sucedido. Él le echó un sermón, hablándole de las ventajas de la vida de los monjes, y con tanta convicción y gracia que la dejó embobada. Se quitó el anillo de esposado y se lo entregó. «Guárdalo», le dijo, «y que el Señor sea con nosotros». Y se marchó en la oscuridad de la noche. Su padre envió criados en busca de su hijo, por Egipto y Siria. Otros llegaron a España, las Galias y Grecia. La madre quedó en casa llorando, y la esposa llorando y guardando la ausencia. 2 criados llegaron hasta Edesa, Mesopotamia, en busca del joven esposo. Iban allí muchos peregrinos a venerar el sepulcro del apóstol Tomás. Nada habían conseguido los 2 criados y discutían qué rumbo tomar. Un mendigo, con aire aristocrático, al oír hablar latín, se les acercó. Le explicaron la tragedia de sus amos, la tristeza inconsolable de la joven esposa abandonada la noche de bodas, y su inútil búsqueda. El mendigo se conmovió, pero disimuló, y ellos se volvieron a Roma sin noticias. El mendigo, al cobrar fama de santidad en Edesa, después de muchos años se marchó. Tomó una nave hacia Tarso para visitar el templo dedicado a San Pablo, pero una tempestad desvió la nave, que arribó a las costas de Italia. Llegó a Roma, donde creía que ya nadie le conocería. Pedía limosna en San Juan de Letrán. Un senador muy anciano le dio una moneda de oro. Otro mendigo le explicó que se llamaba Eufemiano y le contó su tragedia. Nuestro mendigo se ofreció al senador: «Recíbeme como criado en tu casa, para que el Señor bendiga tu vejez y se compadezca de tu hijo perdido». El senador lo aceptó y lo llevó a su palacio. Le asignaron un cuartucho debajo de la escalera. El senador se olvidó de él. El ama de casa y la nuera sentían miedo ante aquel hombre misterioso. El mendigo pasaba día y noche rezando, ayunando y haciendo penitencia. Vivía feliz, solo con Dios. Solo salía los domingos para asistir a misa. Así vivió 17 años. Un día corrió en Roma la fama de su santidad. Las gentes acudieron a verle. El criado que lo cuidaba certificaba su santidad. El senador corrió hacia el sótano del mendigo. Acababa de morir. En su mano había un pergamino: «Señor y Padre mío», y contaba su historia, su hambre, su sed, sus peregrinaciones, desde que un día, en medio del banquete nupcial, oyó la voz de Dios que le decía: «El que deje a sus padres y a su mujer por amor de mí, recibirá el céntuplo y después la vida eterna», y firmaba Alejo. La madre y la esposa se arrojaron sobre el cuerpo inerte, cubriéndolo de lágrimas. Eufemiano lloraba también. El padre Inocencio mandó recoger los sagrados despojos y llevarlos solemnemente a la iglesia de San Bonifacio.